En este episodio, fotografías con los muertos, la ejecución más polémica de la historia, un niño convertido en Dios en la Tierra y mucho más. Suscríbete, que empezamos. En esta foto aparece una mujer fallecida junto a su esposo. A finales del siglo XIX, cuando la fotografía apenas comenzaba a formar parte de la vida cotidiana y era más barata que un retrato, las familias buscaban una manera de conservar la memoria. A menudo era la primera y única imagen de un ser querido, tomada después de su muerte como última despedida. George Stinney tenía solo 14 años. En 1944 fue acusado del asesinato de 2 niñas y ejecutado en la silla eléctrica. No tuvo defensa y casi no había pruebas. Solo en 2014, el tribunal reconoció que la sentencia se dictó con graves irregularidades y era inválida. Un hombre recibe ayuda después de un castigo público. Lo cubrieron con alquitrán y lo rociaron con plumas. Actos de humillación como este se practicaban en algunas ciudades de Estados Unidos hasta la década de 1930. En algunos casos se utilizaba alquitrán caliente y las consecuencias podían ser extremadamente graves. Con solo 8 años, Samuel Reshevsky derrotaba a experimentados ajedrecistas. En 1920 sorprendió al público al jugar simultáneamente contra decenas de rivales. Más tarde se convertiría en uno de los grandes maestros del siglo XX. Una cosa es segura: en la foto está retratado un genio de su tiempo. Winston Churchill sale del búnker de Hitler, un sombrío símbolo del colapso del Tercer Reich. Momentos después, se sienta en una silla a la entrada, que según dicen pertenecía al propio Führer. Ocurrió en el verano de 1945, en el corazón mismo del imperio caído. Murphy, de la compañía Protective Garment Corporation, hizo una demostración en Washington. En 1923, su asistente le disparó a quemarropa, probando que el nuevo chaleco antibalas podía salvar vidas. En esta foto se observa cómo la roca Rushmore comenzó a tomar forma. El proyecto empezó en 1927 por la idea de Dwayne Robinson. Durante 14 años, bajo la dirección de Gutzon Borglum, la montaña se convirtió en un símbolo de América, con los rostros de 4 de los más grandes presidentes de Estados Unidos. Un niño de 8 años, que en realidad sería el futuro 14º Dalai Lama. En 1937 fue reconocido como la reencarnación del 13º. Desde ese momento comenzó un camino que lo llevaría al liderazgo espiritual, al exilio y a convertirse en un símbolo de la lucha por la libertad del Tíbet. En estas fotos se ven los troncos talados de secuoyas que tenían más de 1300 años. Por avaricia y por un beneficio efímero, los hombres destruían lo que había sobrevivido a imperios, épocas y civilizaciones. El legado del planeta se borraba sin vacilar, en nombre de la sensación y la ganancia.